Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Mientras... ¿Mm? ¿Por qué no? Aquí tengo todo aprendido. Vamos a ir una vez más a Apocalipsis, capítulo 3. Y esta vez sí vamos a leer la sección. La semana pasada no la leímos, hoy sí vamos a leerla. Qué hermoso fue su amor que entregó su vida hasta la muerte. Así que por su amor debemos nosotros cada día vivir para Él. Y es bueno que tengamos esa parte de ese coro presente mientras estudiamos esta última parte del día de hoy. Por su amor yo viviré, de su amor cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó. Dice la palabra de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, una vez más nos encomendamos en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para estudiar tu palabra, que nos dé aceptación para estudiar tu palabra. También que tu Espíritu nos permita o nos lleve a examinarnos, Señor, para hacer los correctivos necesarios en nuestra vida personal y congregacional. Señor, oramos por aquellos que están aquí que no te conocen, para que sea tu Espíritu Santo obrando en sus vidas,
para que sea tu Espíritu Santo trayendo, llamándolos a salvación, que ellos puedan ver la necesidad de su alma y acudir a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, oramos por aquellos que quizás creen que han encontrado salvación en ti, pero con sus hechos, como dice el apóstol Pablo, niegan la eficacia de tu piedad, de la piedad. Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a ellos y un verdadero arrepentimiento. Señor, aquel que está en ti, oramos para que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo su vida, animándola a seguir caminando ante ti, y que pasajes como estos, Señor, nos lleven a, como dice el apóstol Pablo, a estar cada día más firmes y firmes en ti y estar cuidadosos de no caer. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada comenzamos a estudiar la última de estas iglesias. Como mencionamos, de las 7 iglesias, las que más se recuerdan es la iglesia de Éfeso por haber olvidado su primer amor. Y la segunda iglesia que más se recuerda es la iglesia de la Odisea, porque habla quizás de los calientes, los tibios, los fríos. Y porque quizás hay un pasaje muy conocido dentro del cristianismo, en el versículo 20, no, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quizás es lo que más recordamos. Y una de las cosas que encontramos o que hablamos es que esta ciudad estaba cerca a Hierápolis y a Colosas. Y a pesar de que esta iglesia esta ciudad tenía era una potencia económica, tenía un problema. No tenía agua, no tenía acueducto y tenía que exportar o traer el agua desde otro lugar, que eran 10 kilómetros más o menos, 6.2 millas dijimos, y a través de ese acueducto que venía el agua llegaba ya tibia, ¿no? Con mal sabor, y era desagradable tomarla, tenían que ponerla en unos botes para que el agua tratar de purificarla un poco. De ahí hablamos un poco en cuanto a lo que se refería a lo de estar tibio, frío o caliente. Y hablamos de la ciudad, hablamos del saludo, hablamos también de la acusación que el Señor da, y nos quedaron 2 puntos que no hablamos, que es la solución que el Señor presenta y una exhortación. Así que vamos a empezar ahí rápidamente para ir directo al material del día de hoy. En los versículos 18 al versículo 20 encontramos la solución que Dios le presenta a este grave problema que estaba enfrentando esta congregación. Permítame leerle una vez más el versículo 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dijimos que debido al gran problema espiritual que tenían estos hermanos, este alejamiento del Señor, el Señor les provee 4 pasos fundamentales que ellos debían seguir. Y eran importantes para restaurar su comunión con Dios. 4 pasos que al mismo tiempo quizás podrían ser aplicados para nosotros el día de hoy como iglesia, como creyentes. Pero note que el texto comienza diciendo, el versículo 18, por lo tanto, o en vista a todo lo que tú eres, o algo antes de pasar ahí. Una cosa interesante del versículo 17, no más para recordarlo. Ellos se percibían que estaban bien, ¿cierto? Se creían ricos, que no tenían nada, que no tenían necesidad de nada, y por lo tanto se alejaron de Dios porque dijeron, pues nosotros la solucionamos. Pero la descripción que Dios da de ellos es que son unos desventurados, miserables, unos pobres, unos ciegos y desnudos.
Entonces dice versículo 18, en vista de todo eso, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, yo te aconsejo. Ahora, ¿no le suena esto a usted a un Señor misericordioso? Esta es tu condición, ya te la mostré, ahora yo te aconsejo. Él dice, a pesar de que ustedes me producen náuseas, porque eso es lo que dice vomitar, me producen náuseas, pero mi gracia me invita o me obliga a hacerles una invitación para que salgan de esa condición. El Señor pudo haberlos convertido en cenizas, quizás como hizo en Sodoma y Gomorra, dijo aquí los aniquilo a todos. Pero hace una invitación a esta gente y dice, yo te aconsejo que de mí compres. Es decir, la solución a su problema, ¿en dónde está? En Cristo. No es en la economía, no es en mejorar las ventas, no es en mejorar las relaciones, no. La solución a su problema está en mí. Y el Señor utiliza un lenguaje que alude a pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 55, leo para ustedes, dice lo siguiente, a todos los sedientos les dice, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, Isaías 55, 11. Esa es la misma terminología, donde también el profeta llama a la iglesia, a los oyentes, a que vengan a la verdadera fuente. Y mire, dice ahí, los que no tienen dinero. Porque es que las cosas con Dios no es con dinero. Uno de los grandes problemas de las indulgencias, que lo que ayudó, que Dios utilizó, quizás para empezar la reforma y que Lutero pegara las 95 tesis en esta capilla de Wittenberg el 31 de octubre, mientras estos celebran la muerte, nosotros podemos pensar que ese día dio origen o paso a la reforma del cristianismo protestante. Eran las indulgencias, donde Roma o el Papa había dicho que si usted pagaba iba a obtener ¿qué? Perdón de pecados. Bueno, hoy sigue pasando lo mismo, sino que como la gente no lee la Biblia, y no en Roma, sino en lo que se dice en iglesias, ¿no? Con otras cosas. Ellos ya le han cambiado el término a siembra, pacta, la misma historia. Y Dios te bendecirá. No. Dice los que no tienen dinero, es decir, que lo que encuentras en Dios no se compra con dinero. Dios lo único que pide es un corazón arrepentido. Ven a mí y ahí encontrarás lo que necesitas. Y lo único que usted tiene para ofrecerle a Dios, mi estimado amigo y hermano, lo único que usted tiene para ofrecerle a Dios es tu propia condición de necesidad. Eso es lo único que tienes que ofrecerle a Dios. No hay nada más que usted y yo le podemos. ¿Qué le puede usted dar a Dios? Que Él lo tenga. Es que ni siquiera mi adoración. Si yo no adoro a Dios, Él sigue siendo Dios y tiene miles y miles de ángeles que le adoran. No hay nada que podamos ofrecerle. Entonces lo único que podemos ofrecerle a Él es nuestra condición, es nuestra pobreza espiritual. Es decirle, Jesús, mira, soy un miserable. No tengo más nada que ofrecerte, pero aquí estoy para que tú me saques de esa miseria espiritual, para que tú me fortalezcas. Es lo único que podemos ofrecerle. Es que vienes a Dios y le dices, Señor, mi vida es tuya. Lo único que puedo ofrecerte es un corazón arrepentido. Bueno, la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y eso lo vemos en la oración del publicano y la oración ¿de quién? Del fariseo. El fariseo llegó exaltándose. El publicano, ¿cómo llegó?
humillado. Es que dice que ni siquiera levantaba el rostro porque decía, no soy ni siquiera digno de eso. Es lo único que podemos ofrecerle al Señor. No puedes darle nada material, pero puedes darle lo único que tienes. Y es uno de los énfasis que quizás hacemos cuando estamos en Cristo. Y creo que lo relaciono con lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos obliga, pensando en esto, el que murió por nosotros, el que ahora vive, vive para Él. El motor del creyente o de un cristiano debe ser todo lo que Él ya hizo por Él. Ese debe ser nuestro motor. No es lo que pase alrededor. Es rendirnos a Él. Es el arrepentimiento. Es una entrega por completo. No es que yo le entrego una parte y otra parte. No, por completo. Él nos entregó una parte. ¿Él entregó qué? Todo. Así como una esposa entrega todo y un esposo entrega todo, es todo para Cristo. Una esposa o un esposo no puede decir, mira, yo te voy a entregar una parte de mi vida porque la otra parte de mi vida la tengo con la esquina o el de la esquina. Un hombre normal y una mujer normal no aceptan esa situación. Le dice, o conmigo o nada. ¿O me equivoco? Bueno, con Dios es lo mismo. Él quiere todo de nosotros. Con las limitaciones que quizás no tenemos las capacidades que tienen otros, pero la capacidad que tengo, Señor, está toda a mi servicio. Ahora miremos rápidamente los 3 consejos que el Señor le da, lo que tienen que hacer. Lo primero, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. El primer llamado que Dios hace aquí a este pueblo, y creo que debe ser uno de los, bueno, mejor sigamos aquí. Ese primer llamado es a dejar de valorar las riquezas de este mundo y buscar las riquezas espirituales, eternas, que solo Cristo puede ofrecer. Ese es el primer llamado. Recuerde que esta iglesia o esta ciudad tenía una muy buena prosperidad. Nosotros en el contexto nuestro pues estamos en una nación donde hay muchas oportunidades y todos estamos tranquilos, ¿sí? El que menos tiene pues tendrá su carrito normalito, así tranquilo. No tiene problema. Está tranquilo. Pero a veces le damos mucho valor a las riquezas materiales y nos olvidamos de las más importantes, las espirituales. Y gracias a la enseñanza, porque es que lo escucha uno por las redes sociales, el énfasis en lo material. Y aquí el Señor le está diciendo, yo les aconsejo que dejen de mirar las riquezas materiales y busquen las riquezas espirituales. Este oro refinado que habla aquí representa, este oro refinado en fuego representa los tesoros espirituales totalmente puros que el Señor ofrece. Este oro que había sido purificado hasta el grado de que emanaba un brillo de fuego. Y esto lo vemos también en 1 Pedro 1:7 para los que están tomando notas. Este oro refinado también sugiere la prueba que debía enfrentar el fuego para ser purificado. Y muchas veces la fe nuestra, dice la palabra, es probada por el ¿qué? Por el fuego. Y luego dice la palabra, creo el apóstol Pedro, que es mucho más preciosa que el oro, esa fe. Entonces está poniendo aquí el valor donde hay un enfoque en lo material y dice aquí un enfoque espiritual. Y lo espiritual, la fe, es mucho más valoroso, tiene mucho más valor, de la forma correcta, tiene mucho más valor que el oro. Jesús le está diciendo, mire, la fe tiene que ser más importante para los creyentes, la Odisea.
Jesús está hablando en términos espirituales, aquello que nadie nos puede quitar. Así que lo material puede ser quitado en cualquier momento, puede ser eliminado. Pero esas riquezas espirituales nadie nos las puede quitar. Miren lo que dice Efesios 2:7. Si quiere, búsquelo. Efesios 2:7. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera a esta iglesia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esas riquezas espirituales que nosotros tenemos es su perdón, es la justicia, es la santidad, es la perseverancia que vienen como resultado de estar en Cristo. Esas son las verdaderas riquezas espirituales. Todo lo demás sale sobrando. Porque como le dijo el Señor Jesús a este rico insensato en Lucas capítulo 12, hoy viene a pedir tu alma. ¿Y qué pasa con esas riquezas? Los vivos terminarán peleándose por eso. Porque eso es lo que normalmente pasa. El vivo termina peleándose por eso. Pero las riquezas espirituales nadie se las quita. Segundo consejo que le da. El Señor le dice, compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez o la vergüenza de tu desnudez. Recuerda que uno de los productos famosos que tenía en esta ciudad era la lana negra. O sea, tenían buen comercio en cuanto a ello, en cuanto a las ropas. Y lo interesante es que ahora Jesús le dice aquí, pueden tener una lana muy pura, que es valiosa, pero yo le aconsejo que busquen o que compren vestiduras blancas que van a cubrir tu vergüenza. Esa lana negra de la Odisea podría simbolizar los vestidos inmundos y pecaminosos. En cambio, los revestidos o los vestidos del Señor Jesucristo somos vestidos con vestiduras blancas que simbolizan las obras perfectas, no suyas ni mías, sino de Cristo cuando vino aquí en la tierra. Cuando creemos en Él, su justicia se nos es aplicada a nosotros. Entonces, estas personas estaban, si me permite decirlo de esta manera, espiritualmente desnudos. Físicamente estaban bien vestidos con buenas ropas, pero espiritualmente estaban desnudos. Su autosuficiencia los había llevado a alejarse de Dios y quedaron expuestos ante el juicio de Dios. Y lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Cuando pecamos, en lugar de llegar a Jesús, acercarnos a Él en arrepentimiento, salimos a escondernos de Él. Hermano, solo Cristo, hermano, ningún dinero puede cubrir nuestras vergüenzas espirituales. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo puede proveer las vestiduras blancas de justicia. Las únicas que cubren el pecado. Miren lo que dice Isaías 61:10. Dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con joyas. En Él es que encontramos las verdaderas vestiduras. Por eso Él le dice, te aconsejo que de mí, o sea, ven a mí y encontrarás vestiduras verdaderas. El comentarista Simón Kistemaker, en su comentario sobre Apocalipsis, dice lo siguiente: todos los talares en esa ciudad no podían tener ropa para cubrir sus pecados.
La Odisea podía proveer al mundo sus túnicas y otras ropas. Pero la justicia era la vestimenta blanca que Dios pedía. Esto lo debían conseguir de Cristo. Solo en Cristo se puede encontrar, mis hermanos. Solo Cristo quita el pecado. Solo Cristo quita la culpa. Solo Él puede proporcionar esa túnica blanca. En Él lo encontramos. Amigo, ven a Cristo. La tercera consejo que le da es: unge tus ojos con colirio para que veas. Lo dijimos que otra de las grandes, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo? Sí, ellos, sí, otra de las grandes cosas que resaltaban en esta ciudad era la medicina, los tratamientos oftalmológicos, es decir, los tratamientos de los ojos, los avances medicinales que habían desarrollado. Alejandro Filaletes habían desarrollado buenos tratamientos para los ojos y sin embargo eran insuficientes para curar el problema de esta congregación o de esta ciudad, porque su problema no era físico, no era que no vieran con estos ojos. Su problema era ¿qué? Espiritual. Ellos se sentían orgullosos por todo su conocimiento que podían tener, pero estaban espiritualmente ciegos. Y saben que cuando meditaba en esa parte en particular, es para que nosotros como iglesia y a nivel personal nos empecemos a examinar, porque nos puede tocar de cerca. Esta ceguera espiritual representa la falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. Lo digo una vez más, esta ceguera representa la falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. Es decir, tú puedes tener mucho conocimiento de la escritura, pero no tienes conocimiento espiritual de esa escritura. ¿Se entiende o me expliqué? Puedo tener conocimiento intelectual, puedo saber muchos versículos, puedo hasta hablar de algunas doctrinas, puedo contrarrestar falsas doctrinas, pero muchas veces en las congregaciones hay gente que no tiene ese conocimiento o ese entendimiento espiritual de esa verdad. Mire lo que el Señor dice en Mateo 23, 24. En uno de los sermones que Jesús quizás no estaba hablando como estoy yo hablando aquí en este momento. Tranquilo. No, ese mensaje de Jesús en Mateo 23 era un mensaje donde Jesús, yo creo que estaba hablando con dureza, y no era un mensaje que sonara muy amistoso, porque está haciendo una acusación directa a quienes, a los escribas y a los fariseos, personas que conocían la ley al derecho y al revés. Intelectualmente la tenían grabadita, pero espiritualmente no la conocían, estaban ciegos. Y Jesús, mira lo que le dice, versículo 24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Imagínenla, y yo le pude haber sacado muchos pasajes más, pero le traje ese, porque es que este es interesante. Ustedes son unos ciegos, y solamente son ciegos, sino que guían a otros ciegos. Y lo peor de eso es que ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Se entiende lo que está diciendo Jesús allí? Que a veces se preocupan por cositas, pero lo grande se hacen los tontos. Se hacen los que no lo están viendo, ¿no? Memoria selectiva. No se preocupe por eso.
Mire un pasaje más, y creo que quizás este lo explica un poco mejor. Se lo voy a leer en dos versiones. Primero en la Reina Valera, y luego se lo voy a leer en otra versión, quizás porque lo dice un poco más claro. Primero lo que dice Juan, capítulo 9, versículos 40 y 41. Dice, entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿verdad? Que ellos entendían cuando Jesús les decía, y no que es que se hacen los locos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, ¿nos está diciendo ciegos? Jesús les contesta, versículo 41, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque veis, vemos vuestro pecado permanece. Pastor, no entendí mucho. Bueno, vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Está más claro. Dice, algunos fariseos que estaban allí lo oyeron decir esto y le preguntaron, ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes conocieran que no ven tanto como creen, Dios no les culparía de sus pecados. Pero como creen ver muy bien, Dios sí los culpará por sus pecados. Dice, si ustedes reconocieran que no pueden ver tanto como creen, entonces Dios los perdonaría. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce que está mal, ¿usted qué hace? Va y pide ayuda. Señor, perdóname porque estoy ciego. Pero como ellos no reconocen que están mal, entonces dice, bueno, pues entonces ahora yo no voy a hacer nada y luego los voy a juzgar por su pecado. Y los de la Odisea estaban ciegos, engañándose a sí mismos porque pensaban que estaban bien. Versículo 17. No eran capaces de ver con sus ojos espirituales, con el colirio que Jesús les recomienda ahí, con el colirio que Jesús ofrece, proporciona. Ellos podrían ver a la luz de la palabra. Ahora, no me entienda, no es que Dios ahora yo voy a empezar a vender una crema ungida para que usted se la ponga en los ojos, para que usted empiece a ver. No es eso. El colirio que Jesucristo está aquí hablando, hermanos, no es nada más y nada menos que la luz que proporciona la palabra de Dios cuando tú la estudias. Cuando tú estudias la palabra de Dios, y aclaro, no para ir a la palabra de Dios a ver, yo creo en tal cosa, entonces yo voy a buscar versículos para que me digan, para que me sustenten lo que yo crea. No, cuando yo voy a estudiar la palabra porque estoy necesitado, sediento de ella, el Espíritu Santo la usa para abrir mis ojos, para que yo vea la condición de mi vida. Y eso es lo que está diciendo ahí. Les aconsejo que se acerquen. Estas personas, como eran autosuficientes, yo no necesito a Dios. ¿Y cuántos de nosotros en la iglesia somos autosuficientes que no abrimos la Biblia sino los domingos cuando venimos al templo? Es el único momento donde la abrimos. Porque en la casa se nos olvida. Muchas veces pasa en el carro toda la semana. Hermano, lo único que nos va a abrir los ojos es la palabra. Por tanto, solo Cristo puede volvernos la vista. Solo Cristo. Él nos puede dar la capacidad de ver. Por eso el salmista David oraba, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Señor, muéstrame en qué estoy pecando. Y la cuarta cosa, y quizás la voy a relacionar un poco, ahorita volveré a la ceguera, es que el Señor aconseja a estos hermanos, que sean celosos y que se arrepientan.
El llamado es claro. Debes ser celoso y debes arrepentirte. Obvio, ¿no? El acto de arrepentimiento precede al celo. Es decir, primero tengo que arrepentirme para poder llegar a ser celoso. ¿Qué es o qué quiere decir Jesús cuando dice, sé celoso? En otras palabras, tenga una pasión, un fervor espiritual. Eso es lo que está diciendo. Sé fervoroso. Es decir, ahora no estoy diciendo ahora que empiece a brincar y saltar como loco, no necesariamente, sino que en ti haya una pasión, un mover por todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero a veces cuando las cosas son para el Señor, pero cuando son para mí o son para otra cosa, entonces los ojos sí nos brillan, estamos madrugados, a qué horas hay que ir, no importa trabajo, no importa cansancio, porque es para mí Dios, yo. Pero cuando es para el verdadero Dios, entonces empezamos con el cuento de que Dios entiende. No, hermano, perdóneme, discúlpeme, pero Dios no entiende. Y no porque le falte capacidad de entendimiento. No. Él no entiende porque Él simplemente pide de ti algo y quiere que tú hagas eso, ya. No es negociable. Lo vamos a hablar un poco el domingo. Pero los pactos que Dios hizo no son negociables. Es yo pido esto y esto se tiene que hacer. Fervor, actuar con prontitud. Y arrepentirse, pues hermano, conocemos, ¿no? Es simplemente dar una vuelta de 180 grados. A veces decimos 360 no porque es volver a la misma dirección. 180 grados, para acá, pam. O al menos 45, entonces, cambio totalmente de ¿qué? De dirección. Dejo el pasado atrás, dejo la dirección en la que voy y camino en mi nueva dirección en Cristo. Hermano, ¿cuánto necesitamos tú y yo reconocer nuestra condición espiritual? ¿Cuánto? Ese es uno de los grandes problemas porque nos llenamos de orgullo y siempre decimos, yo estoy bien. No, muchas veces no estamos bien. Un día yo le hablé de los puntos ciegos, ¿se acuerda? El punto ciego y más que todo en conducción, uno lo ve mucho, que ya uno tiene que hacer así, aunque ya tiene tecnología que algunos carros no más modernos, pues ya tienen sensores que te avisan cuando alguien está ahí y te pita, pi, 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 pi. Porque hay un punto en particular donde usted no ve el vehículo y aquí quizás a todos nos ha pasado en algún momento que vemos a nadie bien y nos vamos a pasar y cuando sentimos el pen, o muchas veces simplemente sentimos es el golpe. Too late. Los puntos ciegos. ¿Sabe que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros? Es que nos cuesta reconocer nuestro pecado o que estamos mal. Y siempre la culpa de nuestra condición espiritual, la culpa de nuestro desánimo, la culpa de nuestra falta de compromiso, la culpa de nuestra falta de congregarnos, siempre se debe a alguien más. Siempre. Yo no he escuchado en 17 años que tengo de estar pastoreando, bueno, por ahí voy más o menos, no he escuchado el primero que diga, no, si es que estoy mal espiritualmente por culpa mía. No, siempre es que me miro, porque me miro feo, porque no me saludan, porque me hicieron tal cosa, porque allá va tal persona, porque estoy lo otro. Siempre es alguien más. Cuando la realidad es que el problema de mi condición espiritual soy yo. Yo dejé de leer la palabra. Yo dejé de orar. Yo dejé de estudiar la palabra. Yo dejé de mirar a Jesucristo y comencé a mirar otra cosa. Yo dejé de mirar a Jesucristo y comencé a mirar las olas como le pasó a Pedro. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se hundió. Las olas estaban, todo el tiempo estaban allí. ¿O fue que nomás cambiaron de un momento a otro? ¿Alguien sabe la historia? No, cuando él se bajó, las olas ya estaban. Y mientras él estuvo mirando a Jesucristo, las olas estaban ahí y él iba tranquilo caminando.
Pero cuando Pedro empezó a mirar las olas y quitó la mirada de Jesucristo, empezó el problema. Tú estás desanimado. Tu vecino está desanimado, tu esposo, tu esposa está desanimado, tu hijo está desanimado. No por más lo que está pasando alrededor, sino porque tu esposo, tu hijo, tu vecino ha dejado de tener intimidad y comunión con Dios. Es autosuficiente y piensa que ya no necesita orar, piensa que ya no necesita leer la palabra, piensa que ya no necesita congregarse, piensa que ya no necesita servir a Dios. Entonces por eso está como está. Deje de estar culpando a los demás. Esa es la verdadera condición. Y el día que él reconozca su punto ciego y diga, sí, yo soy el problema, ese el día va a salir de allí. Porque va a acudir aquel que le puede dar las verdaderas riquezas espirituales, aquel que lo puede vestir con esas vestiduras blancas y aquel que le va a abrir los ojos, Jesucristo. Y el Señor continúa con el llamado al arrepentimiento y comienza el versículo, que comenzó el versículo 19, ¿no? Yo reprendo y castigo a todo al que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Posiblemente algunos estaban ansiosos por este versículo. Es más, cuando hablé en Hebreos capítulo 7 del sacerdocio de Melquisedec, el primer sermón sobre eso, cuando terminé de predicar me dijo alguien, pastor, ¿cómo estaba esperando yo el sermón de esa parte? Me dijo alguien. Yo le digo, bueno, gloria a Dios. Que el Señor contestó la pregunta que tenía en referencia a eso. Pero como usted sabe, yo nací en un hogar donde mis padres pues eran cristianos, así que yo toda la vida he estado expuesto a la palabra de Dios. Es lo que yo he conocido, gracias a Dios, toda mi vida. De otras cosas, pues lo que he escuchado por ahí, pero de otras prácticas religiosas, nanay, nanay. Pero desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado de este versículo que siempre es enseñado en referencia a la salvación de un pecador. Según siempre se dice, porque eso, bueno, de pronto quizás ya ha cambiado, pero en el pasado, en un 90 y tanto %, siempre la gente decía, el Señor toca la puerta del corazón del pecador, y si tú abres la puerta de tu corazón, tú encontrarás, pecador, salvación. Si no lo haces, entonces pues recibirás condenación. Ahora suena muy bonito, suena muy espiritual, pero lo interesante es que el problema es que eso no es lo que el Señor está enseñando en este pasaje. Como hemos visto el contexto, en ningún momento se está hablando de la salvación de un pecador. El problema de estos creyentes o estas personas en la Odisea es que eran autosuficientes y los había llevado a alejarse de Dios. Ellos pensaban que ya no necesitaban más a Dios porque tenían todo lo que tenían. Yo no necesito a Dios porque, con mucha gente hoy, aún dentro de la iglesia cristiana, yo no necesito a Dios porque yo tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, yo vivo bien, o sea, yo no necesito a Dios. ¿Para qué buscar de Dios? Hermano, en la salvación, un día hablamos sobre este tema que quizás para algunos fue nuevo y para algunos se chocó cuando hablamos de este tema. Pero cuando llega el momento de la salvación, el Señor no llega a tocar la puerta. El Señor derriba la puerta. El Señor viene y transforma ese corazón de piedra en un corazón de ¿qué? De carne. La salvación depende única y exclusivamente de Jehová, como dice Jonás 2:9. Dios abre el corazón, eso lo vemos también en Lidia, en Lucas, ¿no? En Hechos, perdón, 16, 14 creo, que Dios abrió el corazón de ella. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor entonces con esas palabras aquí? Yo creo que aquí el llamado no es a un pecador en sí, sino a la iglesia de la Odisea en general.
Una iglesia que por su autosuficiencia habían dejado a un lado todo lo que tenía que ver con Dios porque se habían concentrado en las cosas materiales. Dice un comentarista, tratando de explicar este pasaje, habla del siglo XIX, un pintor llamado William Holman, que hizo una pintura inspirada en Apocalipsis 3:20 y la tituló La luz del mundo. Y dice que en esa pintura se representaba a Jesús frente a una puerta, sosteniendo una lámpara en su mano izquierda y con la derecha tocando la puerta. Y lo interesante de la pintura es que dice que estaba la puerta cubierta con plantas, arbustos, dando a entender que hacía hace mucho tiempo no se hacía mantenimiento allí. Y además la puerta no tenía una manija por la parte de fuera, sino una manija en el interior, indicando que solamente se podía abrir de adentro. Y este comentario decía que esto refleja lo que el Señor quería transmitir a esos hermanos de la Odisea. La autosuficiencia los había llevado a creer ellos que lo tenían todo, que no necesitaban de Jesucristo porque tenían cosas materiales. Y se han olvidado de que lo importante era lo espiritual. Dejaron de invitar a Cristo a sus vidas. Cristo no hacía parte de la liturgia. Sé que el domingo tuvieron un poco problemas con esa palabra. No, y me olvidé decirlo otra vez. Pero entonces, liturgia tiene que ver con la adoración. O sea, Cristo ya no hacía parte de la adoración de esta congregación. En muchos lugares hoy no importa lo que Cristo piense. Solo importa llenar el lugar. Tenemos que llenar ese lugar, no importa cómo, lo importante es llenarlo. Y una de las cosas para llenar ese lugar es que tenemos que hablar de todo menos de Cristo. No importa que tengamos que convertir el templo en un centro de entretenimiento, no importa. Desde hace 8 días lo quería decir, pero no lo dije, pero hoy lo voy a decir. Porque yo sé que los que lo hicieron no van a escuchar lo que yo voy a decir. Lo pensé durante toda la semana, pero lo voy a decir. Mi esposa me comparte donde estamos abriendo una iglesia y te invitamos para que vengas. A las 8 de la mañana les daremos el desayuno. Después te demos el tiempo de no sé qué cosa. Y después vamos a hacer un break para que tomemos un café. Y al rato otra vez vamos a predicar. Necesitamos traer gente. Ofrezcamos desayuno. Ofrezcamos café con donas. Para que la gente se relaje. No, hay que predicar a Cristo. Cristo tiene que ser el centro. No podemos sacar a Cristo de nuestra congregación. Los que creían que no necesitaban a Cristo habían perdido su comunión con Él. Y hay muchas personas hoy, aún dentro de la iglesia del Calvario, que creen que no necesitan a Cristo. Que están bien con su economía. Que no necesitan más estudio porque tienen suficiente conocimiento espiritual. Hermano, se lo digo por experiencia. Cada día necesitamos más y más de Cristo. Aún yo, como pastor, yo tengo que seguir leyendo. Y sigo leyendo porque tengo que seguir leyendo, porque tengo que seguir aprendiendo. Porque falta mucho por aprender. Hay muchos puritanos que hay que leer, muchos escritores del pasado que escribieron, que Dios les dio esa oportunidad. Yo no la tengo. Ellos tienen la oportunidad de escribir y escribir cosas fundamentales. Hay que aprender, hay que leer, hay que seguir madurando. No podemos quedarnos con una predicación de un domingo. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. En tu tiempo personal tienes que decir, yo tengo que hacerme el ejercicio de leer la Biblia. Si no sé leer, entonces escuchar la Biblia. Pero tenemos que desarrollar esa
¿cómo se dice? Ese hábito. Hay muchos que decimos ser cristianos, pero nuestros intereses son los intereses que económicos. Perdóneme, pero discúlpeme, para el trabajo tenemos toda la fuerza necesaria. Y lo hacemos, aunque eso implique alejarse de Dios, lo hacemos. A mí me encanta lo que dijo un muchacho, que algunos de ustedes lo conocieron hace muchos años. O sea, ya se fue de la congregación porque cambió de estado. Y él estaba sin trabajo y consiguió un trabajito y se fue a trabajar. Y donde estaba trabajando, lo pusieron a trabajar el domingo. ¿Y sabe qué dijo? No, un momentico. Yo el domingo no trabajo, yo tengo que congregarme. No, trabaja el domingo. ¿Sabe qué dijo? Muchas gracias. Se fue. Dijo, pastor, y no trabajé. Y Dios luego le abrió las puertas y le consiguió un trabajo de lunes a viernes y los domingos y los miércoles. Aquí estaba sirviendo al Señor con alegría. Yo, oh Señor, ¿cuántos necesitamos en la iglesia del Calvario así? ¿Cuántos? Pero la gente no quiere cerrar el changarro un ratico, porque si cierro el changarro el domingo, si cierro el changarro el miércoles, pierdo clientes. ¿Usted en quién confía? ¿En los clientes que lo mantengan o en su Dios que lo mantiene? ¿Por qué no puede cerrar el changarro? O pregunto yo en mi ignorancia. Que se vean los clientes. Y vuelvo y le pregunto, ¿usted de quién depende? ¿De los clientes o el Dios que mueve los clientes? ¿Dónde está la fe que dice que tiene? ¿Dónde está el Dios poderoso que dice que tiene? Ahí es donde lo tiene que probar. Yo siempre le cuento historia de estas hermanas que yo tenía en Carolina del Norte. Hoy, pastor, es que nos vamos a ir y llegan los clientes, la bendición de Dios. Yo le decía, eso no es bendición de Dios, eso es mentira del diablo para mantenerlas esclavizadas ahí. Cierre el changarro y vaya, congréguese, deje el miedo. Que se van para la competencia, no se van a ir, mañana regresan. ¿Sabe? A mí me pasó algo, a mí se me dañó el internet de la casa. Y se me dañó y yo emocionado llamé a la compañía. Mire que se me dañó la compañía, que necesito que me la arregle. Oh, claro que sí, Mr. Klinger, que ta. Oh, sí, en una semana. Le dije, ¿en una semana? ¿Cómo que una semana? Lo sentimos, en una semana tenemos que ir. ¿Y qué hice yo? Pues ya les cancelo y me voy para la compañía vecina. ¿Me tocó qué? Aguantarme la semana. Pero los creyentes, los que dicen que confían en Dios, están asustados que porque cierran el changarrito, los clientes se le van. No sé en qué Dios creemos. Aunque implique alejarnos de Jesucristo, lo hacemos porque hay billete de por medio. El cachimiro. Lo único necesario de esta congregación era entender su verdadera condición espiritual. Que reconocieran su pecado. Ahora noté algo importante. Noté algo importante. El texto, el llamado es ¿qué? Versículo 20, el texto ahí, el llamado es ¿qué? Personal. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, cada miembro de esa congregación debía escuchar la reprensión del Señor y buscar la restauración personal perdida. Mire, yo no puedo tener una relación con Dios y pretender de que eso haga efecto en usted, porque eso no va a pasar. Yo puedo orar todo lo que quiera, puedo ayunar hasta, no sé, 100 días seguidos, pero eso no va a tener efecto en usted. El que va a terminar flaco soy yo, usted seguirá igual. Yo puedo leer 4 o 5 libros y el que se va a llenar de conocimiento soy yo, usted no. Es algo personal. Y habla, mi hermano, vea que esto habla de comunión. El ofrecimiento de Cristo es cenar con Él. Compañerismo, comunión e intimidad.
Yo entraré a él. Él dice, ¿cómo? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En los tiempos bíblicos, compartir una comida simbolizaba unión entre las personas, amor, compañerismo. Esta gente había perdido compañerismo con Cristo. Lo que pasa hoy con nosotros, que muchos hemos perdido compañerismo con Cristo. No hay comunión con Cristo. Por eso, perdóneme, pero discúlpeme, no hay comunión con la iglesia. Porque cuando yo tengo comunión con Cristo, yo quiero estar con mis hermanos en Cristo. Porque son parte de mi cuerpo. Porque son quizás mi pie derecho, mi dedo pulgar, quizás son mis oídos, mis orejas, son mis hermanos en Cristo que están allí para edificarnos los unos a los otros. Iba a decir otras cosas más, pero mejor vamos a la exhortación. Perdón los hermanos de las cosas que iba a leer 2 versículos, pero vamos con la exhortación. Versículo 21. El que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, como ven todos los mensajes a las otras iglesias, la exhortación está dirigida al que venciere. Y vencer literalmente se refiere al que persevere en fe hasta el final. En el caso de estos hermanos, la victoria consistía en perseverar en comunión estrecha con el Señor, viviendo de una manera totalmente dependiente de Él. Y dice que el que lo logre, Dios prometió concederle un trono, un lugar en su trono. Es decir, promete la bendición espiritual de gobernar. Como el Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos allá en Mateo 19, 28. Miren lo que dice. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:12 dice lo mismo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hermano, hay una bendición, mire, una bendición espiritual al final. Al que persevere en Cristo, no al que persevere en el trabajo, ni haciendo dinero, ni en nada de esas cosas. El que persevere en Cristo tendrá una bendición espiritual. El Salmo 110, versículo 1 dice lo mismo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo perseveró. Cristo venció. Cristo tuvo una perfecta comunión con su Padre por la eternidad. De la misma manera la iglesia debe ¿qué? Perseverar, debe vencer y tener una comunión perfecta con el Padre. Y en la eternidad, cuando Él venga, disfrutaremos con Él en esa comunión. Dice el comentarista o pastor Richard Phillips en su comentario sobre Apocalipsis, dice, Él declara que va a sentarnos junto a Él en su trono de gloria y autoridad para unirnos en su comunión victoriosa con el Padre, con Dios el Padre para siempre. Hermanos, eso es un llamado urgente a nosotros como iglesia. Y termina el versículo, al que tiene oídos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, lo primero que tenemos que entender, o cómo aplicamos esto a nuestra vida. Primero, hermano, como cristianos debemos ser totalmente dependientes de Dios. Debemos ser totalmente dependientes de Dios. Una de las cosas más importantes que Jesús le dijo a los discípulos en el aposento alto está en Juan capítulo 15.
antes de ser crucificado. Jesús está dando ya sus últimas directrices a sus discípulos. Ya vamos. Y miren lo que dice el versículo en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Voy a leer rápido. Dice: yo soy la vid verdadera y vosotros el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vida de todo el universo depende de Dios. Él lo creó, Él lo sustenta. Todas las criaturas, incluyendo usted y yo, hoy estamos aquí simplemente porque Dios así lo quiso. Él nos guarda durante toda la noche o durante todo el día. Él los guarda. Pero a mi estimado, dice: si no permanece en la vid, no puede dar fruto. Hay gente que hoy no está dando fruto porque está desconectado intelectualmente intelectualmente o en apariencia está con nosotros, pero intelectualmente, espiritualmente no está con nosotros. Yo voy porque tengo que ir a cumplir. Yo voy para que me vean, pero emocionalmente estoy en otro lado, o emocionalmente si estoy en otro lado. No da fruto. La pregunta es: ¿qué tanto fruto tú estás dando? El fruto del dedo gordo o del dedo pulgar no es el mismo fruto del dedo meñique, pero los dos dan fruto, ¿cierto que sí? Claro que tienen que dar fruto, es decir, hacen algo para la mano. O sea, ¿qué fruto estamos dando? O que no nos pase como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Viven alejados totalmente de Dios. Ese fue el pecado de Nabucodonosor, ¿recuerda? Dios le había revelado por el profeta Daniel lo que iba a pasar. Le dio tiempo para arrepentirse. ¿Y qué dijo él? ¿No es esta Babilonia la Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, con mis capacidades? Dios lo humilló hasta lo sumo. ¿De dónde viene esa autosuficiencia? Pues del pecado de Adán. Satanás le dijo: si comes vas a ser como Dios. Dios es independiente. Dios no depende de usted y de mí. Y si usted cree que Dios depende de usted, pregúntele a Job. Cuando Dios le preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que hice? ¿Dónde estabas? Hay gente que cree que si ellos no están, Dios se para o la iglesia se para. No, Dios pone y quita reyes, y Dios siempre de una u otra manera hace las cosas. Suple. Sí, de pronto en el momento sentirá uno el bajón, pero Dios proveerá. Porque aquí el único indispensable es Dios. Si el pastor se muere, al rato Dios envía a otro. Así de simple. Lo lloraremos un rato, algunos que lo quieren lo llorarán algún rato, pero luego el muerto al hoyo, el vivo al baile, dicen por ahí. La vida continúa. Dios mandará otro y seguirá funcionando, tendrá otras formas de hacer las cosas, pero el pueblo de Dios seguirá funcionando. Y aunque Dios es el único indispensable, eso no significa de que ahora me vuelvo irresponsable.
Ah, no, pues como Dios, entonces ahorita no, tampoco. Sea responsable, porque un día va a dar cuenta a Dios. Preguntas para terminar, pues. ¿Qué preguntas va a poner? A ver, póngame una allá, yo miro a ver si son las que tengo aquí. Ahí estamos. ¿Estamos viviendo como si Dios como si no necesitáramos a Dios? ¿Estamos viviendo como si no necesitáramos a Dios? La otra pregunta. ¿Estamos luchando contra el pecado en nuestras fuerzas o dependiendo del Señor en oración? ¿Cómo estamos luchando? ¿Reconoces su bondad cada día al comer, al despertar, al llegar a salvo al trabajo o al hogar? ¿Reconoces? O tú dices, nah, yo lo hice porque es que yo soy el chacho de la película. Soy el Superman o la Supergirl. La vida de esta iglesia reflejaba la autosuficiencia debido a las riquezas. Hermano, que no sea nuestro caso. Debemos depender de Dios 100% como un bebé depende de su madre y de su padre. Vamos a orar. Todo lo que tú y yo somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Por lo tanto, descansamos en Él confiamos. No confiamos en los hombres, confiamos en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos estudiado en esta noche. Señor, te pedimos que si hay alguna autosuficiencia en nuestra vida personal o en nuestra vida congregacional, que tú nos permitas verla con claridad y poder venir ante ti rendidos en arrepentimiento. Señor, si nos estamos aferrando a las riquezas materiales, perdónanos. Queremos aferrarnos a esas riquezas espirituales. Señor, si estamos preocupados por las vestiduras externas, pero no nos preocupamos de las internas, perdónanos. Por esa justicia, esas vestiduras blancas. Señor, y perdónanos si nos estamos negando a nosotros mismos de nuestros pecados. Señor, perdónanos si nos estamos escudando en otros y no reconociendo en qué estamos fallando. Señor, como iglesia te pedimos que nos ayudes a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en tus fuerzas, en tu espíritu, en tu palabra. Ayúdanos a ir cada día a tu palabra con un espíritu enseñable, para aprender lo que no sabemos, para desaprender y reaprender aquello que pensamos que era correcto, pero que tu palabra nos muestra que estábamos incorrectos. Oh Padre, te pedimos, Señor, y que si alguno aquí no te conoce, que hoy pueda encontrar esa salvación en ti, que hoy pueda salir de este lugar gozoso, porque ha encontrado vida en Cristo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.